lo vimos, pero no tuve tiempo de leérselos ayer. Miren cómo dice: el clamor consumado es, deseado de toda la gente, es página 706. El clamor consumado es, tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que nunca habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. ¿Cómo? ¿Nosotros pensamos que el plan de la redención fue nomás para salvarnos a nosotros? Dice que el plan de la redención se realizó en beneficio también de los otros mundos que nunca pecaron, para que la justicia de Dios quedara demostrada por toda la eternidad. ¿Se acuerdan que el concilio celestial ante el cual Lucifer había acusado a Dios Padre y a Jesucristo estaba presente? Y ahora Dios mostró su justicia aceptando el sacrificio de su Hijo, mostrando que Dios no disculpa la transgresión de su ley, que a Dios le costó bien caro poder perdonar tus pecados y los míos. Aunque a nosotros el perdón es gratuito, a Dios le costó la sangre de su unigénito Hijo. Y dice aquí: el clamor consumado es, tuvo profundo significado para los ángeles y los mundos que no habían caído. La gran obra de la redención se realizó tanto para ellos como para nosotros. Ellos comparten con nosotros los frutos de la victoria de Cristo. Hasta la muerte de Cristo, el carácter de Satanás no fue revelado claramente a los ángeles ni a los mundos que no habían caído. El gran apóstata se había revestido de tal manera de engaño que aún los seres santos no habían comprendido a cabalidad los principios de la rebelión. No habían percibido claramente la naturaleza de la rebeldía. Era un ser de poder y gloria admirable el que se había levantado contra Dios. Y muchos ángeles tenían dudas. ¿Cómo alguien tan cercano a Dios se le rebeló contra él? ¿Por qué será? Pero ahora todo quedó al descubierto. Y dice aquí, ojalá yo tuviera tiempo de leerles todo esto. Oí una gran voz desde el cielo. Vamos a leerlo, está en Apocalipsis capítulo 12. Esto es lo que pasó cuando Jesús ascendió al cielo, el día de Pentecostés. Dice en el versículo 5, hablando acerca de la mujer, de la iglesia: ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, para sentarse en su trono. Y la mujer huyó al desierto. Pero dice el versículo 7, hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Ahora, cuando ustedes leen esto, ustedes piensan que es la primera guerra en el cielo, pero esta fue la segunda guerra en el cielo. Esta no es la primera vez que el diablo fue echado. La primera vez que el diablo fue echado del cielo está mencionado en el versículo 3. Dice: apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra.
Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como éste naciese. La primera vez que el diablo fue echado del cielo, arrastró una tercera parte de los ángeles del cielo y los arrojó a la tierra. Pero esta guerra que estamos leyendo aquí sucedió después de la resurrección de Cristo en su ascensión al cielo, cuando se reunió el concilio celestial. Venían los representantes de todos los mundos. Ojalá yo tuviera tiempo de explicarles esto. Nomás un versículo. Miren, por ejemplo, en el libro de Job, en el capítulo 1. Job, capítulo 1. Dice en el versículo 6, un día vinieron a presentarse delante de Jehová todos los hijos de Dios, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Todos los hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Mantengan ahí que ahora seguimos leyendo lo que pasó en ese concilio en el cielo. Pero ahí mismo en el libro de Job, en el capítulo 38, nos explica quiénes son esos hijos de Dios que vinieron a presentarse delante de Dios. Dice Job 38, versículo 4 en adelante. ¿Dónde estabas tú?, le dice Dios a Job, cuando yo fundaba la tierra. Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿Quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Cuando Dios fundó la tierra, dice que las estrellas del alba alababan a Dios y los hijos de Dios se regocijaban por la creación de la tierra. No está hablando de Adán y Eva porque todavía no los creaban. Está hablando de los hijos de Dios que habitan el universo, en otros mundos no caídos. Las estrellas representan a los ángeles, pero los hijos de Dios son los habitantes de otros mundos que nunca pecaron. Vamos ahora de vuelta a Job capítulo 1, versículo 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, habitantes de otros mundos, entre los cuales vino también ¿quién? Satanás. Este fue un concilio celestial, los ángeles del cielo y los representantes de otros mundos. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Y Satanás respondió, de rodear la tierra y de andar por ella. Danny, can you bring down a little bit the mic? Satanás se presentó como representante del planeta Tierra. Él venía de la tierra y se presentó al concilio celestial. Dios había hecho al hombre para vivir en la tierra. Pero cuando Adán y Eva pecaron, el diablo los venció, él tomó posesión de este planeta y llegó a ser el príncipe de este mundo. Y como príncipe de este mundo, él era el que representaba al planeta Tierra en las cortes celestiales. Qué terrible, ¿no? Pero cuando Cristo lo venció en la cruz del Calvario, entonces Cristo ascendió al cielo y se presentó ante el concilio celestial. Y cuando el Padre lo iba a juramentar como abogado defensor del hombre, como representante del hombre, como sumo pontífice, porque el sumo sacerdote es el que representa al pueblo delante de Dios. Y como Cristo venía de esta tierra, iba a ser juramentado como sumo pontífice. El diablo se presentó en el concilio. Y el diablo dijo, esto me corresponde a mí, yo soy el dueño de la tierra, este no tiene derecho.
y se armó un lío en el concilio en el cielo. Y hubo una guerra en el cielo, la segunda guerra. De eso estamos leyendo ahora en Apocalipsis 12. Yo sé que para muchos de ustedes nunca habían oído estas cosas, pero aquí están en la Biblia. Dice Apocalipsis 12, versículo 7. Hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles, Miguel es Cristo. La palabra Micael en hebreo quiere decir el que es igual a Dios, Micael. Así se dice, Michael o Micael, el arcángel es Cristo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron y ya no se halló más lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua. Miren cómo le llama. Ya eso de la serpiente antigua había pasado cuando el diablo fue echado del cielo. Pero la primera vez que él fue echado del cielo todavía él no había usado la serpiente en el jardín del Edén, así que no se le podía llamar la serpiente antigua. Esto que estamos leyendo sucedió cuando Cristo ascendió al cielo, porque dice el versículo 5 de Apocalipsis 12, y su Hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Después de que Cristo fue llevado al cielo, el día de Pentecostés fue que sucedió esa batalla en el cielo, porque el diablo se levantó en la corte para impedir que Cristo tomara el lugar del planeta Tierra. Y hubo una batalla en el cielo, pero no prevalecieron. No se halló ya lugar para ellos en el cielo. Fue lanzado fuera el gran dragón, versículo 9, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra. Ya el diablo tenía al mundo engañado cuando fue arrojado a la tierra. Fíjense, ahí dice, el que engaña al mundo entero fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Él llevó a sus caudillos, él llevó a sus príncipes, principados, potestades. Ustedes me miran como que nunca han escuchado esto, ¿verdad? Pero ahí está en la Biblia. Les puedo dar otro versículo, no me pierdan Apocalipsis 12, que ahora vuelvo, pero vayan a Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2. Miren lo que dice. Versículo 14. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esos son todas las deudas nuestras de nuestros pecados. Cristo las clavó en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Ahí dice que Cristo venció a los principados y a las potestades. En el libro de Efesios nos dice quiénes son los principados y las potestades. Efesios capítulo 5, o sea, una hoja antes de donde estamos leyendo, o 2, 3 hojas antes. Dice Efesios, capítulo 6. Dice allí, versículo 12, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Los principados y las potestades son los ángeles malignos, los ángeles del diablo. Ahora, por eso vino la voz de Dios la tercera vez antes de que Cristo muriera. Vamos de vuelta a San Juan 12. Ahora están entendiendo y van a ver cómo todo el rompecabezas entra junto. Miren, San Juan capítulo 12 dice: vino una voz del cielo, versículo 28. Entonces vino una voz del cielo
He glorificado su nombre y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le habló. Y respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Miren el versículo 31. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús lo dijo. Ahora es que van a echar al diablo fuera. Y lo venció en la cruz. Por eso cuando ascendió al cielo, lo echaron y no pudo entrar nunca más al cielo. Alabado sea el nombre del Señor. Porque fue vencido en la cruz del Calvario. Miren qué interesante que está todo esto. Déjenme leerles cómo lo dice el conflicto, el deseado de todas las gentes. Dice así. Pero me faltaba terminar Apocalipsis 12. Vamos de vuelta ahí y entonces les leo. Primero lo leemos en la Biblia, porque nuestra doctrina está toda basada en la palabra de Dios. Y luego lo confirmamos con el espíritu de profecía. Así es como trabajamos nosotros. La iglesia adventista no tiene doctrinas basadas en el espíritu de profecía, porque el espíritu de profecía se comprueba por la Biblia. La Biblia es nuestra base, pero todo lo que dice la Biblia está de acuerdo con lo que dice el espíritu de profecía. Por eso lo vamos a constatar con el espíritu de profecía, pero lo vamos a demostrar con la Biblia. Vamos de vuelta a Apocalipsis 12. Miren qué interesante. Cristo dijo, ahora va a ser echado fuera el príncipe de este mundo. Y ahora en Apocalipsis 12 nos cuenta cuándo fue echado fuera. Cuando Cristo ascendió al cielo, hubo una guerra en el cielo. Y fue lanzado fuera, versículo 9, el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás. Escuchen bien, que cuando el diablo fue echado la primera vez, no se llamaba Diablo ni se llamaba Satanás. Eso fue después de que fue echado del cielo la primera vez que se llamó Diablo y Satanás. Antes se llamaba Lucifer. Pero esta vez, cuando lo echaron fuera, ya se llamaba Diablo, ya se llamaba serpiente antigua, ya se llamaba dragón y ya se llamaba Satanás cuando lo echaron del cielo la segunda vez. Y dice, y sus ángeles fueron arrojados con él, versículo 10. Entonces oí una gran voz del cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y noche. Fíjense, cuando el diablo fue echado del cielo, es porque él iba al cielo a acusar a los hijos de Dios. Él se presentaba como representante de esta tierra. Si yo tuviera tiempo, les terminaría la historia de Job, de ese concilio en el cielo. Dios le dijo, Satanás, ¿de dónde vienes? Y él dijo, de la tierra. Y Dios le dice, ¿no viste a mi siervo Job, que ese sí me obedece? Y Satanás dijo, ¿acaso te obedece Job de balde? Y comenzó a acusarlo a Job. Ese era el trabajo del diablo en el cielo, acusar a los hijos de Dios, molestar a Dios. Pero ya no más, fue echado. Alabado sea el nombre del Señor. Dice, oí una gran voz del cielo, versículo 10, que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, de su ungido. El día del ungimiento de Cristo en el cielo fue el día de Pentecostés, como lo vimos en nuestro sermón anterior. En ese día él fue ungido. Por eso dice la autoridad de su Cristo, de su ungido. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Y ellos le han vencido por medio de ¿qué? De la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos.
Pero ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, para que volase de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por 1 tiempo y 2 tiempos y la mitad de 1 tiempo. Esa es la persecución de la iglesia, los 1260 años de persecución que vinieron después. Ustedes ven la secuencia clarita allí, que está clara en la profecía. Ahora, el diablo fue echado del cielo, pero hubo una guerra en el cielo, no fue fácil. ¿Ustedes se imaginan una guerra en el cielo? ¿Qué tipo de armas usan? La Biblia no nos dice, pero los ángeles son seres espirituales, tienen que usar armas espirituales, pero fueron arrojados fuera. Por segunda vez, esa es la segunda caída del diablo. Son 4 caídas que tiene el diablo, nomás hemos visto 2. Imagínense. Esta es la segunda caída del diablo. Les termino de leer, ahora sí, en el deseado de todas las gentes. Miren cómo dice. Esto fue cuando se escuchó la voz consumado es, que repercutió por todo el cielo. Fue en el ungimiento de Cristo como sumo sacerdote, cuando Dios aceptó su sacrificio y lo ungió como rey, como profeta y como sumo pontífice. Dice así: oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación. Estoy leyendo en el deseado, en la página 709, el capítulo que se titula Consumado es. Así se titula el capítulo, Consumado es. Oí una gran voz del cielo que decía: ahora ha venido la salvación y la virtud y el reino de nuestro Dios y el poder de su Cristo, porque el acusador de nuestros hermanos ha sido arrojado, el cual los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Escuchen, Satanás vio que su disfraz le había sido arrancado. Su administración quedaba desenmascarada delante de los ángeles que no habían caído y delante de todo el universo celestial. La corte ante la cual había acusado a Dios y a Cristo iba a dar su veredicto. Ahora es el juicio de este mundo, dijo Jesús. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y el juicio es que la corte celestial dictaminó su sentencia definitiva contra Satanás. Ya no puede entrar más al cielo. Escuchen lo que dice. Se había revelado como homicida. Al derramar la sangre del Hijo de Dios, había perdido para siempre lo poquito de simpatía que le quedaba de los seres celestiales. Desde entonces su obra sería restringida. Cualquiera que fuese la actitud que él asumiese, ya no podría acechar a los ángeles mientras salían de los atrios celestiales. Ya no podía acusar entre ellos a los hermanos de Cristo de estar revestidos de ropas de negrura y contaminación de pecado. Estaba roto el último vínculo de simpatía entre Satanás y el mundo celestial. Fue arrojado para nunca más volver a entrar al cielo. ¡Wow! ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Y justamente ese grito, consumado es, se escuchó en todo el universo celestial. Ahora escuchen bien. La primera vez que Dios habló, sacudió la tierra. La segunda vez que Dios habló fue en el santuario, en el monte de Sión. Por eso Pablo dice: no os habéis acercado al monte que se podía tocar, sino al monte de Sión,
a la ciudad celestial: mirad que no desechéis la voz del que habla. La voz del que habla es la voz que dijo: consumado es. Nuestra redención se consumó a través de la sangre de Cristo Jesús. Pero Dios va a hablar una vez más. La primera vez Dios dio su pacto, el pacto antiguo. El antiguo pacto se dio en el monte Sinaí. La segunda vez que se escuchó la voz de Dios en el cielo, esa voz confirmó el nuevo pacto. Y por eso el lugar donde estaban los discípulos reunidos en el monte de Sión tembló. Y se aparecieron lenguas de fuego que cayeron sobre ellos, el Espíritu Santo que fue derramado, como vimos en nuestro sermón anterior. De ahí en adelante, Cristo funciona como nuestro sacerdote. Caducó el sacerdocio de esta tierra y comenzó a funcionar el sacerdocio en el cielo. Y no solamente Cristo, sino también los que subieron con Él fueron ungidos como sacerdotes en el cielo. Vamos a leerlo. Apocalipsis, capítulo 5. Apocalipsis, capítulo 5. Aquí está una visión del Cordero en medio del trono y del rollo que nadie podía abrir sino el Cordero. Dice en el versículo 6: y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. En el cielo, en el trono, está Jesús, pero hay otro grupo, se les llama los 24 ancianos. Y estos cantan un cántico diciendo: digno es el Cordero que fue inmolado, porque tú nos redimiste y nos has hecho para Dios reyes y sacerdotes. Cuando Jesús subió y fue Él ungido como rey, también los que subieron con Él fueron ungidos como reyes. Y cuando Cristo fue ungido como sumo sacerdote, los que subieron con Él fueron apartados o ungidos como sacerdotes. Por eso tienen copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Ellos ministran en el santuario celestial, presentan nuestras oraciones delante del Padre. ¡Wow! ¡Qué tremendo esto! Miren en el capítulo 1 de Apocalipsis, dice en el versículo 5: de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre,
y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios y para su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Wow, los que subieron con Él en su ascensión son reyes y sacerdotes con Cristo, porque fueron lavados con la sangre. Ninguno de ellos podía ir al cielo antes, porque todavía el pacto no se había ratificado. La sangre de Cristo no había sido derramada, pero después de que Jesús ascendió al cielo, se llevó los que resucitaron con Él y los llevó al cielo para ser reyes y sacerdotes. Ahora Cristo está oficiando en el cielo como nuestro sacerdote. Y a Él venimos para recibir el perdón de los pecados. Por eso no puede haber sacerdocio en esta tierra. Por eso es una blasfemia que un ser humano vaya a confesar sus pecados a un sacerdote aquí en la tierra pecador. Porque Dios instituyó el sacerdocio de Melquisedec en el cielo. Por lo tanto, dice que caduca el sacerdocio aquí en la tierra. Lo pueden leer en el libro de Hebreos. Dice ahí en Hebreos, en el capítulo 7, Hebreos capítulo 7. Todo este capítulo habla de Melquisedec, a quien se le llama Rey de Justicia y también Rey de Salem y Rey de Paz. Eso está en Hebreos capítulo 7, en el versículo 1, dice, porque este Melquisedec, vamos a leer el versículo anterior, en el 6, en el versículo 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham y que volvía de la derrota de los reyes y lo bendijo, y a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Ahora, luego sigue una discusión de que Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. ¿Y quién es más grande? ¿El que recibe los diezmos o el que da los diezmos? ¿Quién es más grande? Obviamente, el que da los diezmos se los está entregando a alguien que está en una posición más elevada que él. Entonces, la discusión de Pablo aquí dice que si Abraham le dio los diezmos a Melquisedec, pero Abraham es el padre de donde salió Leví, porque Abraham es bisabuelo de Leví, entonces Melquisedec es más grande que Leví, porque Abraham le pagó los diezmos a Melquisedec. Todo eso está allí. Y entonces, llegando al punto, dice, versículo 9, por así decirlo, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Leví recibe diezmos, pero Leví pagó los diezmos en Abraham a Melquisedec, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, es necesario que haya también cambio de ley.
y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nunca nadie sirvió al altar, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros sacerdotes ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con juramento del que juró Dios, juró el Señor y no se arrepentirá: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios,